Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy veremos el tema los principios de la conducción. Los principios de la conducción es el tema número 2 del libro del nuevo conductor. Bien, hoy día es día martes, ya comenzamos, bueno, disculpen, miércoles porque era feriado el 2 de enero, ya. Comenzamos martes con el tema, pasamos a los principios de la conducción hoy, y mañana vamos a tener dos temas juntos. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo consiste en ver un tema diario, y que en 2 semanas ustedes revisen el libro completo. Así que vamos a este tema que es uno de los más extensos. ¿De qué habla este tema de los principios de la conducción? De 3 partes muy importantes. Una sobre el vehículo, sobre el funcionamiento del vehículo, sobre los principios, algunos de mecánica, ¿ya? Respecto al funcionamiento del vehículo. Hace poco pasé este módulo y fue demasiado denso, es necesario ejercitarlo. Totalmente virtual, miren. Cristóbal está comentando justo lo que yo les decía, que este tema es denso. Si ustedes lo ven en el libro, tiene hartas páginas, más que otros temas. Y cada información, ¿por qué es más denso? ¿Por qué es más difícil? Porque está más desconectado de nuestra experiencia, de nuestra realidad o de nuestro entorno. Hay mucha gente que aprende a conducir y no tiene por qué saber algo de mecánica. Entonces, un poquito enredado. Entonces, vamos a hablar sobre el funcionamiento del vehículo, también vamos a hablar sobre algunos principios de física sin asustarse, no es nada tan complicado, y vamos a hablar sobre la seguridad pasiva. Entonces, funcionamiento del vehículo, leyes y energías de la física, seguridad pasiva. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, ¿ya? Con una comparación. Comparamos al cuerpo humano con un vehículo. ¿Por qué? Porque esto ayuda a nuestro cerebro a hacer relaciones, ¿de acuerdo? Y esas relaciones se transforman en conexiones, que ayudan a que nosotros podamos comprender ideas. Bien, no es solo memorizar algo, que memorizar es muy bueno y muy importante. Sea un poco dejado de lado, no, que es malo memorizar, no. Simplemente es que es un paso inicial. Lo que queremos es comprender, pero memorizar siempre va a ser algo positivo. Entonces, Sayen dice que también es mucho más extenso, totalmente Sayen, eso es. Entonces vamos a ver cómo acá se puede simplificar un poco, pero sin dejar de lado la profundidad que tiene el tema. Miren bien, con esta comparación, motor igual corazón. O sea, en un vehículo, si tiene problemas el motor, estamos en graves daños, o sea, estamos en una grave situación. Lo mismo que nosotros con nuestro corazón, ¿cierto? Y si ustedes lo ven, parece tan complejo como un corazón. Si uno se permite un poco de imaginación, diría que hasta la forma un poco se parece, y esas conexiones, y algo sucede en el motor. Nuestro corazón tiene impulsos, ¿cierto? Que permiten enviar, bombear literalmente la sangre hacia el resto del cuerpo. El motor lo hace parecido, recibe, ¿ya? Recibe el combustible, en el caso de los motores de combustión, ¿cierto? Que los eléctricos también van a tener este sistema después en el fondo, pero reciben el combustible, ¿ya? Y se genera dentro del motor la combustión, o sea, una pequeña explosión comprimida. Imagina una explosión dentro de una caja de metal cerrada. ¿Qué es lo que pasaría? Estaría la fuerza, la energía comprimida, y el motor, con todas estas piezas y todos los años de investigación que han permitido estos desarrollos, lo que hace es transmitir esa energía. Un segundito, pequeñito. Transmitir y transformar son las dos cosas. Desde el punto de vista científico es transformar, desde el punto de vista mecánico es transmitir esta energía comprimida para transformarla luego en energía de movimiento y sobre todo de giro. Yo hago este movimiento con el brazo imaginando un eje, ¿cierto? Que se conecta al motor. Si ustedes vieran un vehículo por debajo, veríamos un eje que está girando. Algunas veces tal vez alguien lo ha visto en un camión, ¿ya? Entonces ese movimiento sale desde acá, desde el motor, ¿de acuerdo? Bombea, Francisca dice, al revés, Francisca, acá entra el combustible y el combustible literalmente se quema. El motor consume el combustible. Y aquí es donde viene la parte muy interesante de la ciencia y muy triste desde el punto de vista ecológico, que es que se genera esta combustión y se utiliza una gran parte de esa energía, pero hay residuos, elementos químicos que no se utilizan. Y esos se desechan por el tubo de escape literalmente, en formato de gas. Y eso contamina. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poder utilizar un vehículo a quien le interesa el medio ambiente sin sentir esa carga de decir que estoy contaminando demasiado?
utilizarlo de buena forma, conducir de manera eficiente, no exigir el motor. Quienes hacen una fila, siempre les doy el ejemplo, gigante para comprar benzina por 2 pesos menos, ¿ya? Y después andan a 140 en la autopista, a 160 y están como locos, ¿ya? Y exigen los vehículos, gastan muchísimo más combustible que alguien que anda en una velocidad óptima. Entonces, no exigir el motor. Exigir el motor no tan solo es algo peligroso para el resto, sino que también es una actitud y una acción no ecológica, ¿cierto? Gastar más de lo necesario. Entonces, tenemos el primer paso, el motor. Aquí tenemos unas piezas un poco dispersas y separadas para poder explicarles qué es lo que es, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Lo que tenemos acá, toda esta estructura, este fierro que va acá, que soporta el vehículo, soporta las piezas, que parece literalmente un esqueleto, se llama chasis, o chasis, dicen algunos en Latinoamérica, nuestros vecinos. Y aquí al medio ustedes pueden ver ya, voy a borrar esa línea, esto es un eje, eso gira. ¿Y desde dónde viene? Viene de esta conexión, miren esta pieza que está aquí como escondida, ahí está, que tiene como una forma, especie de, como trompeta, ya, para que lo imaginemos, que por dentro tiene todo esto. Tiene engranajes que están conectados, discos que van girando. Uno tiene que pensar, ¿tantas vueltas se da el motor para hacer girar las ruedas? Sí, muchísimas. Ingresa el combustible, se genera la combustión aquí adentro, ¿cierto? Y esto se transmite, sale, miren estas correas, siempre generando energía, fuerza de giro. El motor se ubica en esta zona. Entonces el motor entrega ese giro y aquí se media, ¿ya?, la relación. ¿Qué relación? De giro con la fuerza que le exigimos al motor. Y por eso nosotros en Chile hablamos de los cambios. Uno dice, ¿te aprendiste los cambios? En realidad son las marchas, ¿ya? Pero cambiar de marcha, de primera a segunda, a tercera, ¿qué hace uno ahí? Uno está en esta zona, miren, voy a hacer una línea bien grande, ahí en esa parte específica, uno está desconectando el motor. Eso es lo que uno hace. O sea, uno cuando embraga, pisa el pedal de embrague, se desconecta el motor. ¿Y qué pasa con el motor? Sigue girando. El otro lado para que se vea igual que la imagen. Sigue girando hasta que yo lo vuelva a conectar, cambiando de marcha. Al hacer ese movimiento, yo cambio la relación y se conecta de otra manera. Entonces realiza otro tipo de fuerza o ejercicio. Exactamente, Fran, eso es el embrague. Cuando uno pisa el pedal, se desconecta. Y por eso la palanca de cambio en el fondo queda suelta para que uno pueda cambiar esta relación y al soltar el pedal con la marcha puesta, vuelve a embragar. De hecho, yo digo, ¿por qué al embrague no le pusieron conectar y desconectar? Y uno hablaría tan simple. Imagínense, para aprender a conducir, a ustedes les dijeran, tenemos el pedal de acelerador que acelera, el pedal de freno que frena, y el pedal, o sea, y el pedal de desconexión. ¿Qué hace? Desconecta o conecta. El pedal de conexión o desconexión del motor. Fácil, pero se llama embrague. Entonces, y en algunos países dicen embriague y da lo mismo. Cristóbal dice, ¿y por qué si no se embraga muchas veces se apaga solo el motor? Qué buena pregunta, Cristóbal, porque eso es de lo que más pasa. Cuando uno está aprendiendo, eso es lo que les pasa. O sea, cuando uno está acelerando, ¿cierto? Está manejando ese giro. Entonces está conectado y estoy acelerando, aumenta ese giro. Llega un momento en el que ya no voy a poder más con ese cambio, tengo que desembragar, o sea, embragar, aprieto el pedal, cambio a otra marcha que me va a permitir mantener esas revoluciones, ¿cierto? Cuando yo hago el ejercicio de desembragar, tengo que tener pisado el pedal, que es el que hace este movimiento, ¿cierto? Ahí está. Y luego tengo que soltarlo para que se vuelva a conectar y poder acelerar otra vez. ¿Bien? Ese es el proceso. Pero si yo desconectara y trato de acelerar, ¿qué va a pasar? Va a sonar el acelerador y aquí no hay conexión. Pues. Un lado le va a hacer, pero no conectado, ¿cierto? Y si soltara el embrague sin marcha, va a quedar en neutro. Y eso significa que se podría apagar. Entonces, siempre tengo que ir en una marcha. Siempre se pisa a fondo el embrague para pasar el cambio.
Luis, muy bien. Pensemos en los pedales, ¿ya? Esto es súper, súper importante. Nos fuimos a lo muy práctico, pero vamos a volver a lo teórico, ya que es lo que nos convoca. Pero es muy interesante por lo que ustedes dicen. Hola, Norfa, ¿cómo estás? Esa pieza se llama eje, dice Gamadiel. Ya, entonces, miren, vamos por parte. El tema de los pedales es súper, súper importante. El acelerador, normalmente lo usamos a fondo, no tanto, ¿cierto? Porque sabemos que en la medida en que vamos llegando al fondo se va a acelerar muchísimo. Entonces el acelerador se utiliza de manera suave en relación a la marcha en la que estemos, a las revoluciones por minuto. ¿Bien? El freno también se usa de manera suave en general, pero sí llego al fondo, porque quiero llegar a detener por completo el vehículo. Entonces, cuando me acerco a un semáforo que yo ya veo que está en rojo, y empiezo a programar mi frenado, saco el pedal del acelerador, que se llama desacelerar, y empiezo a frenar, voy tranquilamente hasta que llego al fondo. Frené. Y el embrague también siempre es a fondo para que desconecte bien, ¿ya? Por eso está muy bien lo que dice Luis, siempre se pisa a fondo el embrague, a fondo para realizar el cambio. Por eso es muy importante el ajuste del asiento, para que la extensión de sus piernas queden levemente flectadas y así usted pueda estirar el pie. En cierto sentido, uno debería pisar el embrague a fondo y ajustar el asiento para saber si puedo llegar hasta el fondo. Bien, no quedar encima porque hace mucha fuerza los pedales. Y RPM, claro, Cristóbal, son las revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué son las revoluciones por minuto? La cantidad de giros que hace el motor, ¿ya? En esta conexión y desconexión que yo decía, cantidad de giros por minuto y que se marcan en el tacómetro, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de giros que yo debería conocer? Ralentí, que es esta cantidad de giros. Profe, cuando somos bajos, esa posición es complicada. Sí, María Eugenia, completamente. Sí, y por eso es importante, María Eugenia, incluso hasta el modelo de vehículo, uno siempre lo puede elegir tal vez, ¿ya? Eso es, Cristóbal, son los giros. Entonces, María Eugenia, sí, hay que ajustar muy bien, ¿ya? Y los vehículos que tienen ajustes arriba, abajo, adelante, atrás, todos esos ajustes son muy buenos. Lo importante, María Eugenia, es no utilizar toallas, ni cojines, ni nada, ¿ya? Y Cristóbal, básicamente todo trabajo va haciendo el motor en cada marcha. Sí, Cristóbal, mira, súper fácil. 3 ejemplos. Motor, vehículo, cuerpo humano y voy a tomar a la música. Ya la música, maravillosa la música. Entonces, RPM, ¿cierto? Son las revoluciones por minuto. ¿Cuántas veces gira el motor en un minuto? ¿Ya? Imagínense, en el tacómetro está multiplicado por 1000. O sea, cuando el tacómetro marca 1, son 1000 revoluciones por minuto. Muchísimo, ¿cierto? En el cuerpo humano hablamos también de los latidos por minuto. Si ustedes hacen un examen o cuando hay una ecografía para un bebé, sale la cantidad de latidos por minuto. O sea, yo recuerdo mi primera bebé, 152, que era para hacer una canción a esa velocidad, de latidos por minuto, ¿ya? Que dependiendo de la edad son más o menos, etc. Y en música se llaman los BPM, los bits por minuto. Entonces, música uno cuenta, los que toquen guitarra o les guste la música, y eso da la velocidad de la negra, blanca, etcétera. Ahí uno puede tocar. Por eso, hacer esas conexiones nos sirven para comprenderlo. Entonces acá podríamos decir que el auto lleva un ritmo también, ¿ya? ¿Cuánto debe ser? Y esto es bueno aprendérselo. 1 con el motor encendido, detenido, sin pedales, sin marcha, detenido, frenado, freno de mano, freno de estacionamiento. Motor encendido. Debería estar alrededor de las 1000 revoluciones por minuto. Un vehículo. Eso se llama ralentí. Estar en 1000, ¿cierto? Ese es el ralentí. Podría aumentar y bajar. 1000 aproximadamente. Comienzo la conducción. Pongo primera, embrague, todo, etc. Empiezo a avanzar y esta aguja empieza a subir y llega cercano a los 2000. 2000 o pasado depende del vehículo y depende del motor. Y ahí yo debería ya cambiar a la otra marcha. Va a bajar y va a empezar a subir de nuevo. Y así cada vez debería ir realizando los cambios, ¿ya? Cuando ya llegue a quinta y vaya en una autopista, probablemente esté en 3000, dependiendo del vehículo, y se va a mantener ahí, ¿ya? Pero si yo voy en una autopista, siempre pongo el ejemplo, un Citycar con 6 amigos y 6 mochilas, ¿ya? Y quiero ir a 120, el pobre vehículo va a tener que estar a 4500 revoluciones, y eso va a consumir una cantidad de combustible gigante, va a exigir el motor y puede hasta sobrecalentar el vehículo y podría tener un problema muy grave, ¿ya? Entonces,
¿Cómo es la analogía? La palabra que nos dice Cristóbal. Es lo mismo que si yo peso, no sé, X o tengo X fuerza y trato de subir una montaña con 2 mochilas de 75 litros. Me desmayo a la mitad, no sé, mucho, ¿cierto? Entonces, lo mismo le pasa a un motor y lo mismo le pasa a un vehículo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces. Aquí está. Neumáticos. Los famosos neumáticos y que son una de las piezas y una de las partes muy importantes en el vehículo y de las primeras que podemos empezar a acercarnos, conocer y utilizar, ¿ya? Guillermo dice que se escucha todo cortado, todavía se escucha todo cortado. Guillermo, cuéntame si se escucha o no todo cortado. Guillermo y Francisca también que había hablado en el Question and Answers, lo dijo Guillermo hace rato. No sé, Guillermo, si estás escuchando bien. A ver, yo escucho perfecto, dice la Fran, perfecto. Carolina dice que no. Ah, ya, vamos, genial. Entonces, los neumáticos. ¿Por qué es tan importante? Cuando estoy aprendiendo, antes de mover un vehículo, yo ya puedo mirar los neumáticos. Siempre tengo que estar preocupado, preocupada de el aire. Nos va a pasar muchas veces que vamos a decir, pues este neumático le falta aire. A todo auto le falta aire. Y tenemos que medirlo. ¿En qué momento es bueno medir o cargar de aire? Gracias a Jessica, escucha perfecto también. Cuando los neumáticos están fríos, ¿de acuerdo? Si voy de vacaciones ahora y voy por una carretera y está obviamente el neumático con el roce y con el giro, está a una alta temperatura, se extienden los materiales, es maleable, ¿cierto? La masa. Y por lo tanto, el espacio interior podría ser no el mismo que cuando está en frío y no voy a poder medir bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Esa pregunta en el test me complicó. ¿Bien? ¿De cuándo se revisan? Bien, Cristóbal, se revisan fríos. O en la mañana, pero fríos, ¿ya? Y luego, cuando tengo los neumáticos fríos y los puedo revisar, la idea es cargar una cantidad de aire que es la que indica el fabricante. Esa frase les va a aparecer muchísimo, ¿ya? En muchas preguntas. ¿Cuánto aire deben tener los neumáticos? Lo que indica el fabricante. ¿Cada cuánto se cambia el aceite? Según lo que indica el fabricante. ¿Qué tipo de aceite debo utilizar en mi vehículo? El que indica el fabricante. ¿Se entiende? Muchas veces se va a ir todo hacia lo que indica el fabricante, ¿ya? Y aparte de la presión de aire de los neumáticos, debo comprender para qué son estos dibujos que se llaman surcos, ¿ya? La idea de estos dibujos es lograr una mayor adherencia, ¿cierto? Una mayor adherencia entre el neumático y la calzada, digamos pavimento, calle, ¿ya? Mayor adherencia. Volvamos a la analogía, las comparaciones. Si ocupo unos zapatos elegantes de gala, ¿tienen una suela con dientes, poco menos? ¿Con toperoles? No, ¿cierto? Puede ser muy lisa. Bueno, en el caso de los hombres pueden ser como, decimos, zapatos de suela, esos que suenan, como que fuera madera. En el caso de las mujeres también, muy liso. Tal vez algún dibujo para tener adherencia, pero muy liso puede ser. Pero si pensamos en unos bototos de seguridad o en unas botas de trekking para subir un cerro, ¿cómo son las suelas? Las suelas tienen dibujos, parecen un neumático, porque están hechas para tener mayor adherencia, mayor agarre, ¿cierto? Entonces, asimismo, los neumáticos también. Hay modelos de neumáticos que están pensados para un mayor agarre, para distintos terrenos. Probablemente ustedes vean comúnmente en las calles las camionetas de empresas, las típicas rojas, que tienen winchas de reflectantes. Y esos neumáticos muchas veces van a tener estos surcos más grandes. Pero ¿cuánto es la medida de los surcos reglamentarios para nosotros? Clase B, vehículos, para cuando nos preguntan el examen y cuando vamos a sacar nuestra revisión técnica. Mínimo, mínimo 1,6 milímetros de profundidad, mínimo. Y lo ideal es unos 3 milímetros. Se dice ideal y no máximo porque hay modelos de neumáticos que tienen más que eso. ¿Ya? Veamos qué nos comenta. Exactamente, Cristóbal, otra analogía. Entonces, estos surcos no tan solo están hechos para la adherencia, sino que también para que al contacto con la calzada, cuando hay agua, se pueda canalizar esa agua y literalmente se expulse de esa conexión entre el neumático y la calle, digamos. ¿Ya? Por eso ustedes ven que cuando el neumático avanza, salta agüita hacia los lados. No solo es porque el neumático está presionando el agua, sino que además los surcos, estos dibujitos, permiten expulsar el agua, ¿ya? Porque si uno no expulsa, bien caro también escurrir, ¿cierto? Sacar
Si el neumático no hiciera eso, ¿qué es lo que ocurriría? Podría ocurrir un efecto que se llama aquaplaning. Y el aquaplaning es deslizarse. Cuando hay una capa de agua y usted tiene poca adherencia, ¿qué es lo que ocurre? Se desliza y al deslizarse, usted pierde el control del vehículo. ¿De acuerdo? Guillermo dice, disculpa, yo decía Guillermo y es Claudia Valencia, y el audio me está funcionando súper mal, qué fome. Tendré que salir y entrar de nuevo. Sí, Claudia, inténtalo. Muchas veces es la conexión, ya que se escucha entrecortado, etcétera, etcétera. Si estuviera muy mal, la grabación quedaría pésima, ya lo que estamos grabando ahora. Bueno, entonces, ese tema con el neumático, ya con el tema de los neumáticos. Muy importante tenerlo claro. Continuamos con otras partes del vehículo, los sistemas, lubricación, refrigeración, escape, combustible, y con estas preguntas. Primero, ¿cada cuánto se debe cambiar el aceite? ¿Cada cuánto se cambia el aceite de un vehículo? Ya lo dijimos, ¿cierto? Pregúntenle a un conductor experimentado. Lo que diga el fabricante Adelaida Francisca, súper bien. ¿Qué les va a decir un conductor experimentado? Alguien de la familia, que tengan ustedes su hermano, hermana, esposo, mamá, quien maneje en su casa. Pregúntenle, oye, ¿cada cuánto se cambia el aceite del auto que me estoy preparando para la prueba? Se cambia a los 5.000. No, se cambia a los 10.000. Depende si es sintético o no. ¿Ya? Pero es lo que sugiere el fabricante, lo que indica el fabricante. Esa es la respuesta para examen teórico. ¿De acuerdo? No lo olviden. Sí, eso dicen Adelaida, tal cual. Y ahí ustedes le tienen que decir, acabas de reprobar el examen teórico actual. Pues seguramente dio otro que no tenía tantas preguntas. ¿Qué líquido se ocupa para enfriar? ¿Cuál es el líquido adecuado para enfriar? ¿Refrigerante le falta algo, caro? Es refrigerante, sí, pero le falta algo más. ¿Qué más? Refrigerante con anticongelante. Exactamente, líquido refrigerante con anticongelante. Y miren qué interesante lo que nos pregunta Cristóbal. Siempre he tenido esa duda. ¿Dónde sale lo que recomienda el fabricante? Pongámonos, Cristóbal, en el caso difícil. Te compra un vehículo usado. Le compra un vehículo a otra persona. Hacemos la transferencia del vehículo. Listo, tengo el vehículo. Y me entrega el vehículo y las llaves. Tome, muchas gracias. Y uno dice lo que dice Cristóbal. ¿Y dónde está lo que indica el fabricante? Todos los vehículos, Cristóbal, tienen un manual. Es muy extraño, ¿ya? En esta época, encontrar productos, en general estoy hablando, juguetes, lo que usted quiera, un celular con un gran manual, como pasaba antes, ¿ya? Estamos en una era donde no se utiliza mucho el manual, pero los vehículos siempre tienen un manual. ¿Qué pasa en ese ejemplo virtual? Me compré el auto usado, no tengo el manual. ¿Qué puedo hacer? Buscarlo, ¿ya? Buscarlo en internet, literalmente, modelo tanto, tal año y todo lo demás, y ahí tengo disponibilidad del manual. Pero hay indicaciones en el mismo vehículo, en la mayoría de los vehículos. Ejemplo, Cristóbal, en la puerta del conductor, en el marco de la puerta, donde se engancha la puerta, la mayoría de los vehículos tiene una placa o un autoadhesivo estilo metálico con la indicación de la cantidad de aire, la presión de aire, los PSI, que uno debe poner en los neumáticos, en el aire de las ruedas, en base a la cantidad de personas que van en tu vehículo o la cantidad de carga. Y normalmente, si uno va solo, es una cantidad pareja de aire. Pregúntenle a un conductor experimentado, ¿cuánto aire se le echa a la rueda? No, 33 parejo. Depende, ¿ya? Entonces el fabricante puede decir, si vas solo, echa 32 o 30, los 4 neumáticos. Si vas con 3 personas atrás, pon 33 atrás. Si vas con carga máxima, pon 35 y 32, dando ejemplos, ¿ya? Pero eso lo dice el fabricante, ¿ya? Ahí está indicado. Hay varias indicaciones del fabricante. Genial, Cristóbal. Me alegra mucho cuando eso pasa, que alguien dice, por fin, o nadie me había dicho eso, ¿ya? El líquido se ocupa para enfriar, ya lo dijimos, un líquido refrigerante con anticongelante. Si falla una luz en el vehículo, un foco, ¿qué se puede haber quemado aparte de la ampolleta? Hay algo, un elemento pequeñito que está hecho para que no se quemen otras partes. Fusible, así se llama. Un fusible, exactamente. Eso es lo que se puede haber quemado, un fusible. Y es lo primero que revisan los eléctricos, ¿cierto? Otra pregunta respecto a estos elementos del vehículo. ¿Qué es conducir enganchado? ¿Qué significa, por lo menos en Chile, conducir enganchado? Adelaida, que seca. En una marcha, como dicen Olfa, es que ambas ya
muy estudiosas. Ir con un cambio pasado opuesto. Cindy dice con una marcha, ¿cierto? O sea, ir en primera, eso sí está enganchado, ir en segunda, no ir en nada, no ir al medio neutro. ¿Por qué se habla de esto en neutro? Porque algunos conductores experimentados, cuando van bajando en una cuesta, por ejemplo, ponen neutro y no gastan benzina, pero pierden el control del vehículo. O sea, uno decir, pongo neutro y se me va el manubrio, no, no se va. Pero uno tiene menor control y ante algún problema puede provocar un accidente gigante. Incluso es tan importante que aparece bajando, les voy a dar un ejemplo tal vez muy céntrico, pero en los Andes. De hecho, de Argentina hacia Chile, cuando usted ya viene bajando, hay lugares tan peligrosos que dice conducir enganchado siempre. Y para los camiones, que es muchísimo el peso, si tienen problemas al respecto de venir enganchados o con los frenos, hay unos lugares para que frenen de emergencia. Imagínate, Cristóbal, que hay unos lugares que salen del camino y empiezan como a subir y están con una zona ripiada, llena de piedras, y como en subida. Y eso es para que los camiones que vienen con problemas hagan una frenada de emergencia, y ahí quedan, los tienen que ir a sacar después, ¿ya? Entonces, Gamadiel, conducir enganchado es ir en el cambio opuesto, en una marcha, en primera, o ir en segunda, no ir en neutro. ¿Por qué en pendiente se debe conducir enganchado? Es lo que yo estaba diciendo, ¿cierto? Así que eso lo entendemos sin ningún problema. Miremos ahora el esquema para aprovechar que lo tenemos aquí ya. El embrague. Aquí está. Estos discos que se separan y se desconectan, que a través de la caja de cambios, nosotros pisando el pedal, desconectando, puedo mover los cambios, permiten establecer la relación de giro en la transmisión. Por eso es tan complicada esa parte, esa pieza. Miren todos los dientes que trae esto, ¿cierto? Y finalmente todo ello nos lleva al movimiento de las ruedas para que nosotros podamos direccionar lo que necesitamos respecto a nuestro trayecto. Nolfa dice para tener controlado el vehículo. Bien. Jessica nos dice, en Iquique, en Alto Hospicio, también hay lugares para chocar en el cerro. Ah, perfecto, qué camino complicado, ¿cierto? Y se sugiere entonces ir enganchado también, efectivamente. Es tan bello Chile geográficamente, ¿ya? Que así mismo como es bello, es peligroso. Porque tenemos zonas con caminos muy hermosos, ¿ya? Pero al mismo tiempo que requieren mucha atención de parte de los conductores, ¿de acuerdo? Otros elementos del vehículo y nos preguntamos, ¿qué presión deben tener los neumáticos? Ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Qué presión deben tener los neumáticos? Cuéntenme ustedes. ¿Qué presión deben tener los neumáticos? Adelaida, excelente. No, no, la presión, Adelaida, no la profundidad de los surcos. La presión, 33, 32, lo que diga el fabricante, que está en la puerta, vean el vehículo, en la puerta del conductor, lo que indica el fabricante, ¿cierto? Siguiente, ¿qué profundidad deben tener los surcos? Ya lo dijo Adelaida. 3 milímetros idealmente, mínimo 1,6 o no pasa la revisión, ¿de acuerdo? ¿Y cómo deben estar los espejos? Esto es como complete la oración. ¿Cómo deben estar los espejos? Bien ajustados. ¿Qué más? Aparte de bien ajustados, para que yo pueda ver bien. Deben estar, ¿cómo deben estar? Limpios. Alineados bien, Cristóbal, también ajustados. Bien ajustados y limpios. Esas dos cosas son reglas de oro con los espejos. Bien ajustados y limpios. Vamos a la otra parte, segunda parte de este tema, que es la que a algunos los complica mucho, ¿ya? Y asusta. ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. El examen teórico de conducción en Chile es reprobado por el 49% de las personas que lo rinden por primera vez. Eso no es para tener miedo, es para decir, ah, yo reprobé a la primera. Perfecto, soy parte de la mitad de la gente. O sea, no es que fueron 100 personas a dar la prueba, yo soy el único que reprobé y por eso, no, todo mal. Ya estoy dando un ejemplo. Obvio que uno se siente mal, es lógico. Uno, en buen chileno, se bajonea, ¿cierto? Da lata. Puede haber leído el libro 3 veces, se estaba preparando y me fue mal. Estoy dando un ejemplo. Pero es importante saber que a la mitad de las personas les va mal porque el examen es complicado, ¿ya? Dentro de lo fallado en las preguntas está la pregunta más difícil, que esa la reprueba el 79% de las personas que lo rinden por primera vez. Y esa pregunta es justamente la que tiene que ver con energía y leyes físicas, que es la distancia de reacción, de tensión y eso. Y es lo que vamos a analizar. Ni un problema, Luis. Y Luis, mira, es más, te cuento que el 49%, bueno, la mitad reprueba,
Y después cuando uno tiene licencia, dice en algún lado si reprobó, pasó a la primera, a la segunda, a la tercera. No sale en ningún lado, así que no se hagan ningún problema. ¿De acuerdo? Ningún problema. Yo reprobé 2 veces, se podrá dar de nuevo, si se puede, Adelaida, tienes que consultar en la municipalidad, te tienen que dar fecha. Bien, ya, vamos entonces. Y aquí viene inercia, distancia de tensión y la gravedad. Muy fácil de comprenderlo así al inicio, ¿cierto? No es complicado, porque la inercia, siempre con este dibujo, nos sale muy práctico explicarlo. Es esa energía que nos impulsa hacia adelante. En física estudian el movimiento único rectilíneo, línea recta. Entonces, si yo voy en bicicleta y choco con este auto estacionado, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo va a tender a continuar recto, su trayectoria sería recta. Detuve la bicicleta de golpe, entonces mi cuerpo se va recto. Eso se llama inercia. Incluso se levanta la rueda trasera de la bicicleta, ¿cierto? Porque también pretende continuar recto. Entonces eso es inercia. Distancia de tensión es la distancia que recorre el vehículo desde que nosotros reaccionamos, el conductor reacciona, y el vehículo logra detener el movimiento de las ruedas después de que nosotros pisamos el pedal. Y la gravedad, lo sabemos todos, ¿cierto? Esa fuerza que nos impulsa hacia abajo. Entonces, en inclinación, el vehículo va a tender a ir con mayor fuerza hacia abajo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de aquello que es una de las cosas más enredadas. Bien. Aquí aprovecho, ¿ya?, de mezclarlo y conectarlo con un tema que está casi al final. Lo que ustedes están viendo ahora es un vehículo, por supuesto, espero que lo vean bien, y 3 personas, peatones, con distintos tipos de ropa. ¿Por qué utilizamos eso? Porque el calcular la distancia de reacción y la distancia de frenado solo tiene sentido para evitar un siniestro, un accidente de tránsito. O sea, ¿qué sentido tendría calcular si no es para conducir de forma segura? Entonces, lo que estamos viendo en los colores se llama distancia de comprobación. Y significa que a distintas distancias, con las luces bajas o altas, yo podré visualizar a un peatón con ropa oscura, clara o reflectante. Obviamente con ropa reflectante lo voy a ver a mayor distancia, entonces alcanzo a frenar. Con ropa clara, un poco más cerca. Con ropa oscura lo voy a ver muy cerca, porque la ropa no va a reflejar los colores, entonces lo voy a ver encima y tal vez no alcance a frenar. Y ahora vamos a ver cómo es esa distancia, y ahí nos vamos a dar cuenta el riesgo que corremos nosotros o los peatones si no comprendemos aquello. Distancia de tensión me complica. Caro, vamos para allá. Luis, sí, y me salieron muchas preguntas de distancia de frenado. Excelente. Vamos entonces a hablar sobre esta distancia de frenado, distancia de reacción. Fíjense bien. Lo primero es establecer que tenemos 3 distancias, una es la suma de las 2 anteriores. Y les voy a contar cómo se llaman. Una se llama distancia de, y voy a poner solo reacción. Ese es lo primero, distancia de reacción. La otra es la distancia de frenado, ¿de acuerdo? Esa es la otra distancia. Distancia de frenado. A ver si lo puedo, alcanzo a cambiar el color antes de cerrarlo. Creo que sí. Frenado lo voy a poner en rojo. Y finalmente tengo la distancia de detención. Solo por un tema pedagógico yo le pongo detención total, bien exagerado, para que sepamos que es la suma de las 2 anteriores. ¿Ya? Disculpen. Ahí está. No se cae el internet, solo estornudo. ¿Ya? Distancia de detención total, la marcamos acá. Ahí está. Voy a poner otro color para saber que es el verde. Listo. Entonces, ¿qué es? Y aquí nos dice, sí, en un test igual habían varias preguntas de ese tipo. Sí, Cristóbal, mira, fíjate bien. Primero relaciono. Primero mi cerebro dice, ¿quién reacciona? Esa pregunta no está en el examen, pero sirve. ¿El vehículo reacciona? No, quien reacciona somos nosotros, el conductor. Entonces, esta distancia de reacción es el tiempo que nos demoramos en mirar que hay una dificultad, pensar que es una emergencia y debo frenar, y pisar el pedal. Ese proceso se llama reacción y genera y dura un tiempo que se traduce en una distancia. ¿Se entiende? Ustedes tienen que pensar sin enredarse con la física ya, pero muy en simple, que nosotros medimos, ¿cómo medimos las distancias?
Cualquiera medida en metros, pues, profe, metros, medidas. El metro, ¿usted conoce el metro universal? Centímetros, milímetros, metros, kilómetros en auto. Ah, kilómetros, perfecto. Pero en vehículo, ¿solo hablamos de kilómetros? ¿O hay un slash y después tiene otra cosa, otra medida que dice hora? Entonces imagínense, la velocidad, nosotros la medimos en distancia por tiempo, ¿cierto? Y decimos, ¿a cuánto vas? A 50 kilómetros por hora. ¿Qué significa? Que en una hora voy a recorrer 50 kilómetros, ¿cierto? Lo mismo se ocupa acá, pero no en kilómetros, que es muy grande, sino que en metros. Entonces es metros y no en horas, que es muy grande, sino que en segundos. O sea, yo me desplazo en kilómetros por hora, pero si lo veo más pequeñito, en medidas más pequeñas, podría decir metros por segundo. Porque cuando hablo de un peatón que va a cruzar en un lugar no habilitado, me interesan los metros por segundo y no los kilómetros. El peatón está a metros míos, no a kilómetros. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las dos faltas más comunes de los peatones? Aquí tenemos dos posibles preguntas de examen. Las dos faltas más comunes de los peatones que generan accidentes siniestros de tránsito con consecuencias fatales. Las dos faltas, ¿cuáles son? Cuéntenme ustedes en el chat. Las dos faltas más comunes de los peatones. ¿Cruzar en rojo gamadial? No. ¿Cruzar de imprevisto? Sí, Caro. ¿No respetar un pare? No necesariamente. Exceso de velocidad, distancia, no. Francisca. Fran Díaz. Cruzar el lugar no habilitado. Silvia, bajar a la calzada. Esas son las dos faltas. O sea, los peatones cometen dos infracciones que son las peores en el fondo, que es descender a la calzada sorpresivamente, o sea, bajar a la calle, meterse en la calle, tal vez no para cruzar, pero descender a la calzada, saltar a la calle, y cruzar el lugar no habilitado. Pueden ser mezcladas, pero eso es lo que provoca la mayor cantidad de accidentes con consecuencias fatales. Segundo. Entonces, si nosotros pensamos en ello, podría ocurrir que un peatón desciende la calzada sorpresivamente, tal vez para cruzar en un lugar no habilitado, y dependiendo con qué tipo de ropa lo hace, yo estaría a una distancia y tengo que frenar. Entonces, como conductor, yo veo una razón, una causa, un motivo para frenar, miro, pienso y piso el pedal. ¿Por qué hago eso tan exagerado? Porque ese proceso toma un tiempo. Lo bueno es que es breve, es un segundo. En promedio, los conductores experimentados, un solo segundo, ¿cierto? Por eso, Jessica, es tan importante lo que veremos más adelante en otros temas durante la semana. La próxima semana, cuando hablemos de alcohol, drogas y medicamentos. Porque cualquiera de ellos tres puede hacer que en vez de un segundo me demore 2, o 3, o 4. Y si yo me demoro más, recorro más para frenar y podría causar un daño muy grande a alguien. Entonces, esta reacción que ocurre en un segundo, lo vamos a anotar al tiro, ¿ya? Esta reacción que ocurre en un segundo, aquí está, reacción en un segundo, ¿cierto? Vamos a calcularla con la siguiente velocidad. Vamos a poner aquí arriba que vamos a 70 kilómetros por hora. Esa va a ser nuestra velocidad. 70 kilómetros por hora. ¿Dónde podemos ir a 70? Vamos en una autovía, tal vez, o en un camino rural. Vamos a 70 kilómetros por hora. ¿Cómo calculo la reacción? ¿Cómo calculo este segundo? ¿Cuánto avanzo en ese segundo? Hay una fórmula muy simple que es la que se usa siempre, que es multiplicar por 3, Jessica. Excelente, digo por 3. ¿Por 3 qué cosa? Tomo la primera cifra de la velocidad y digo 7 por 3 igual 21 metros por segundo. Para nosotros es importante decir que son metros, ¿ya? 21 metros. Entonces, ¿qué significa esto, Fran, María Eugenia? Está con color azul, ¿cierto? Vamos a ver el color azul. Aquí está. Significa que a 70 kilómetros por hora, cuando yo veo una causa para frenar, pienso y piso el pedal, en hacer ese movimiento, ese proceso, el vehículo a 70 kilómetros por hora avanzó 21 metros. O sea, de aquí hasta acá, imaginemos. Dejen cambiar el color. 21 metros avanzó el vehículo. Lo voy a poner aquí arriba para que lo veamos. Supongamos que es hasta aquí. 21, 25, ya, 21 metros, aquí. 21 metros a... Ahí está. 21 metros, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo anoto ahora
los 21 metros. Eso avancé. Eso fue la reacción. Ahí está marcado. Eso fue mi reacción. Ahí. Siempre hay que multiplicar por 3, sí, Kevin, siempre. ¿Y por qué multiplicamos por 7 y no por 70? Fran, escribí un artículo, o sea, 3, distancia de reacción de frenado, para explicar matemáticamente, eso se explica matemáticamente, ¿ya? Y en el fondo, para el examen teórico, Fran, solamente tienes que saber que es por 3 por la primera cifra, porque se utilizan factores, que en el fondo son factores que ajustan el cálculo para poder entenderlo sin calculadora, porque el día del examen es sin calculadora, ¿de acuerdo? Exactamente, Fran. Entonces, mira, lo importante es que los cálculos que yo le estoy enseñando van directo a poder responder preguntas, ¿ya? Entonces, si me preguntan por la reacción, ¿cuál es su distancia de reacción a 70 km por hora? 21 metros. Podría haber una pregunta que diga, si usted va en una calzada en óptimas condiciones, con su neumático en óptimas condiciones, con condiciones climáticas óptimas también, sin ningún problema, y usted reacciona, ¿y cuál es su distancia de reacción si va a 90 km por hora? Uno dice de inmediato, reacción, la palabra clave, 9 por 3, 27. Ahí tengo una pregunta lista, ¿ya? Entonces aquí, 21. Y ahí hice la línea que avanzamos hasta 21 metros. El que va con ropa oscura todavía se salva, ¿cierto? Lo voy a decir de esta manera. Bien, perfecto. Eso. Sí, excelente, Fran. Nos sirve la tabla 3, totalmente. Fíjense qué pasa ahora con el frenado. Una vez que yo miré un problema, pensé, pisé el pedal y que pasó un segundo y avancé 21 metros, recién pisé el pedal. Entonces el vehículo empieza a echar a andar todos sus sistemas de frenado para detener las ruedas por completo y que el vehículo no se mueva. Y ese proceso se llama distancia de frenado, porque mientras el vehículo hace eso, es un proceso y avanza. Y esa distancia de frenado se calcula de dos maneras, pero yo le enseño la simple y en el artículo le enseño la más complicada porque hay que multiplicar por 180, dividir por 100. No se puede hacer de forma mental, es muy difícil. Entonces lo hacemos como dice Jessica, simplificándolo en multiplicar por 5. Tomamos de nuevo el 7 y decimos 7 por 5. ¿Ya? En este caso nos va a dar, obviamente, 35 metros más, ¿cierto? Entonces, como tengo 35 metros más que se avanzan, ¿ya? Ahí lo tendría 35 metros más. Voy a hacer la línea de ese avance. Aquí está, que ahora va a estar con rojo. Si eso era 21, hasta por acá hay 35, ¿no? Está 125, 35, yo creo que vamos hasta aquí. Está por ahí. Ahí está. Entonces, ahora tendría mi distancia de frenado, ¿cierto? Y voy a anotar frenado, que me dio 35 metros. Ahí tengo el frenado. Entonces ahora pienso en la suma de estos dos, porque para detener el vehículo por completo pasaron dos cosas. Primero reaccioné, avancé 21 metros, después logré frenar el vehículo, que avanzó 35 metros más, y la suma de ellos dos, ¿cuánto es 35 más 21? Que es el proceso completo. Ese proceso completo, ¿ya? Que lo vamos a anotar aquí viene como una línea, este proceso completo es la distancia de detención total. Esa distancia de detención total, la voy a poner aquí arriba, ¿cierto? Esa distancia de detención total me dio, ¿cuánto? ¿Lo están anotando ya o no? Me dio 56, ¿cierto? 56. Sumo los 21 más los 35, me da 56. Entonces ahora lo anoto, ¿de acuerdo? Y me queda 56. Denme un pequeño... Ahí está, disculpe. Entonces me da 56. En eso estamos primero, ¿cierto? 56 metros. Bien. Ahora comparamos con lo que hay arriba. La persona que iba con ropa oscura, si voy con luces bajas, me demoro ¿cuánto en frenar? 56 metros, o sea, y yo la veo a 25, no alcanzo a frenar. ¿Se entiende? Esa es la importancia o el sentido de hacer estos cálculos. Mucha gente dice, ¿para qué hacemos estos cálculos? Bueno, cualquiera podemos criticar eso, ¿cierto? Pero, ¿o para qué tenemos que responderlo en el examen teórico? Es para ello. Ahora voy a lo que ustedes me dicen que es muy desafiante y está muy bueno. Se suman los resultados.
Lo que dice Lisetti. Lisetti dice, profe, si la proximidad me da en el medio, ¿cuál escojo la que se aproxima? ¿Para arriba o para abajo? Qué buena pregunta. La multiplicación me da 45 y las opciones son de respuesta 35, 55. Tienes que utilizar la otra fórmula. ¿Ya? Es mejor utilizar la otra fórmula. Les voy a dar al final los cálculos, y creo que lo tengo acá también, para poder explicarlo con la otra fórmula que es más exacta, y ahí va a poder sacar la idea de si con la fórmula simplificada aproximo hacia arriba o aproximo hacia abajo. Es la distancia de frenado, porque la de reacción no tiene problema. ¿Ya? La de reacción no es un problema. Tranquila, Lisetti, si lo vamos a ver. ¿Ya? Y nos vamos a quedar con lo tuyo para cerrar. No voy a cerrar sin ir a esa respuesta de lo que tú me dices. ¿Ya? Y con el ejemplo. Entonces, hasta ahí quedó claro. Los que conocían esto se enredaron mucho. Vamos a continuar. Aquí está, borro eso. Continuamos y recuerden, Lisetti nos preguntó redondear hacia arriba o hacia abajo esta suma. Esto es rápido, así que vamos a irnos después derecho a eso. Seguridad pasiva, ¿de acuerdo? La seguridad pasiva es aquella seguridad, elementos de seguridad, que minimizan las consecuencias de un impacto, de un siniestro, de un accidente de tránsito. O sea, ocurre el tema, el hecho, el accidente, y esto va a minimizar las consecuencias, no lo evita. La seguridad activa evita el accidente. O sea, seguridad activa son los frenos. Yo piso el freno, evito el accidente. En cambio, el airbag, el cinturón de seguridad, el apoyacabezas y usado en complemento de buena forma, minimizan las consecuencias de un impacto. ¿Ya? Entonces, por eso se llama seguridad pasiva y en otros países le dicen secundaria. También creo que sería la forma más adecuada. La seguridad primaria es la que está en el impacto y secundaria la que minimiza sus consecuencias. ¿De acuerdo? Eso es la seguridad pasiva, simplemente. Ahora, déjenme revisar. Creo que está acá. Distancia. Ahí lo tengo. Estaba preparado, Lisetti, aunque no lo creas. Y tenemos la distancia de reacción. Lo voy a pasar rápido para irnos a la de frenado. ¿De acuerdo? Entonces, distancia de reacción, ya lo dijimos. Conductor reacciona, vemos, pensamos, ¿cierto? Luego pisamos el pedal, ahí apareció todo con colores, y eso lo hacemos en 1 segundo. ¿De acuerdo? O sea que esto nos sirve para otro cálculo. Otra pregunta que no diga reacción en la pregunta. Que nos digan, un vehículo que va a 90 kilómetros por hora, ¿qué distancia avanza en 1 segundo? Mezclaron las variables, nos propusieron un problema matemático distinto, como en el colegio, ¿cierto? Y no nos dicen distancia de reacción. Entonces mi cerebro dice, no sé, no tengo idea cuánto avanza un vehículo en 1 segundo a 90 kilómetros por hora. ¿Por qué me preguntan eso? Me estudié la distancia de reacción. Y ahí uno tiene que respirar profundo y decir, ah, pero uno reacciona en 1 segundo. Y así multiplicamos y sabemos cuánto avanza el vehículo en esa velocidad. Perfecto. Entonces, a 90 kilómetros por hora, ¿cuánto avanza un vehículo en 1 segundo? Fácil, multiplico el 9 por 3, 27. 27 metros aproximadamente. ¿Se entiende? Bien, Fran, ahí lo tiene. Bien, Nolfa. Eso me pasó a mí. ¿Viste, Jessica? Mira. Y aquí tenemos el ejemplo del segundo. Entonces, el conductor reacciona en 1 segundo y ahí nosotros con 50 ya es fácil. Multiplicamos el 5, ¿cierto? El 5 ahí está, lo tomé. Y lo multiplicamos por 3 y nos da 15. Ni un problema. Fácil. Y aquí lo tengo en preguntas. ¿Cuántos metros avanza un vehículo en 1 segundo a 60 kilómetros por hora? 6 por 3, 18. Listo. ¿Cuál es la distancia de reacción de un conductor a 70 kilómetros por hora? Cambié la pregunta, ¿se dan cuenta? Pero es lo mismo. 7 por 3, 21. 21 metros. Qué fácil. Fácil visto de estas dos preguntas. Quien quiera ahí, foto, pantallazo, o lo ve en la grabación y lo va a tener igual. Ya. Luego, vamos a la reacción. ¿Listos para la reacción? Lisetti, ¿estás por ahí? Porfa, Lisetti, sin esos monitos llorando, queremos unos alegres. ¿Ya? Vamos a ver si lo logramos, Lisetti. Es un desafío. Fíjate bien. Distancia de reacción. Oh, ¿tiene distancia de reacción? Ya. Distancia de frenado. Es lo que queremos. Distancia de frenado. Pasamos al frenado. La distancia de reacción, recordamos que era mirar, ver y pisar el pedal, ¿cierto? Y después viene la distancia de frenado, que es el que pisamos el pedal, los discos detienen el movimiento de las ruedas, ¿cierto? Y así el vehículo logra frenar, ¿de acuerdo? Ahí dividí las dos distancias con dibujos para que se entienda muy bien el proceso. Entonces, si voy a 50 kilómetros por hora, la distancia de frenado, ¿cómo la calculo? Tomo el 5, multiplico por 5, me da 25. Esa era la fórmula simple, ¿cierto? Y 25 metros es la distancia de frenado.
respondo estas preguntas también. ¿Cuál es la distancia de frenado de un vehículo? 6. 6 por 5, 35. O sea, 6 por 5, 30. Después por 7, 7 por 5, 35. ¿Ya? La distancia de frenado. Pero voy a calcular, déjenme ver la detención. Lo mismo, 15 por 5, ok, 30, 18. Listo, se acabó. Vamos ahora a ver qué ocurre cuando aumenta la velocidad. Y aquí tenemos el cálculo de la distancia de frenado, cálculo con calculadora, ya más complicado. Entonces, si voy a 40 kilómetros por hora, ¿ya? Y quiero calcular la distancia de frenado a 40 kilómetros por hora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo elevar el primer número de la velocidad al cuadrado, o sea, multiplicarlo por sí mismo, 4 por 4. Dividirlo por 180 y multiplicarlo por 100. Luego me va a dar un resultado y ese resultado lo ajusto, lo aproximo a números enteros. Solo con esto, vuelvo a la pregunta de Lisetti, que estaba más arriba, ¿cierto? Que me decía, dice, la multiplicación me da 45, ¿ya? ¿Por qué te da 45 la multiplicación? Porque multiplicaste por 5, ¿qué cosa? Un 9, ¿cierto? Dijiste 9 por 5, 45. ¿Cierto, Lisetti? Eso entendemos. Lo voy a anotar acá con azul. La explicación para la pregunta de Lisetti. ¿Por qué te da 45, Lisetti? Porque tú dijiste 9 por 5, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a poner aquí, era 90 kilómetros por hora. Aquí voy a hacer aquí mismo el ejemplo. ¿Ya? 90 kilómetros por hora. Entonces Lisetti dijo, obviamente, voy a utilizar la fórmula de multiplicar por 5. Tengo los 90 y voy a multiplicar 9 por 5 y eso me va a dar 45 metros. Listo, lo tengo, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio ahora con la fórmula difícil, con la fórmula de calculadora, que lo puede hacer mentalmente perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es multiplicar 9 por 9. Luego, dividir por 180. Después, multiplicar por 100. Y eso, ¿cuánto me va a dar? Que lo puede calcular rápidamente en una calculadora. Y me dice, ¿quién está ahí en el computador? O vamos por parte, como ustedes quieran. Lo podemos hacer aquí, rápidamente. Aquí lo abro, tengo listo. Alguien ya lo está haciendo, alguien ya lo hizo en el chat, todavía nadie me lo dice. Tengo 9 por 9 dividido en 180, ¿cierto? Dividido 180 multiplicado por 100. Creo que da completo parejo, ¿cierto? Increíble, increíble a esta velocidad. 9 por 9, miren cuánto da. ¿Alguien lo sacó? Da exactamente 45. ¿Qué velocidad más exacta? Da 45, ¿cierto? Da justo 45. O sea, en ese caso, Lisetti, con 90, ya que te dio justo al medio, el resultado es 45. La opción debería ser lo más cercano a 45. Si sé que hay una pregunta por ahí que está como en la mitad, pero no debe ser con 90, tiene que ser otro para que nos dé. Hagamos el ejemplo rápidamente, para que nos dé la distancia, ¿ya? Lo hacemos con 70, para que sea más complicado. Entonces, si voy a 70, voy a cambiar el color. Vamos a hacer el mismo ejemplo ahora, pero con 70. A ver si nos da distinto o no. 70 kilómetros por hora. Con la fórmula fácil, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Mira, Jessica, voy a hacer ahora con verde la fórmula simple, mental, para el examen, que es multiplicando por 5, para la distancia de frenado. Entonces, mira, tengo 70 kilómetros por hora, tomo el 7 y lo multiplico por 5. Y eso me da 35 metros, ¿cierto? Vamos ahora a hacer la fórmula complicada, donde voy a decir 7 por 7 dividido en 180 multiplicado por 100. ¿Eso cuánto me va a dar? Me va a quedar exactamente lo mismo. La prueba. María Eugenia, no, solamente el computador. Teclado, mouse y nada más. ¿Ya? Solamente el computador. 7 por 7, ¿cierto? Dividido en 180 multiplicado por 100. ¿Ya? Claro, y acá nos da muy, muy distinto. Aquí nos da bien, Katy, perfecto, 27. Ya, como es 27,2, ustedes saben, los que les gusta un poquito la matemática, que cuando es 0,5, ahí puedo aproximar, pero es 27. Miren qué diferencia acá. Aquí tenemos una gran diferencia. 35 y 27.
Entonces, aquí, si la pregunta dijera, lo vamos a hacer ya con negro como pregunta, ¿cierto? Alternativa a la pregunta, les voy a formular la pregunta mejor, ¿ya? Para que sea difícil. ¿Cuál es la distancia de frenado de un vehículo que transita a 70 kilómetros por hora? ¿Cierto? Ya, si tengo esa pregunta y las alternativas son A, vamos a poner aquí, porque yo voy a sacar 35, ¿cierto? 45 metros. ¿Ya? Alternativa B, tengo una alternativa que es 25, que está justo en la mitad, ¿cierto? 25 metros. Alternativa C, pongamos 55, eso. Desde el punto de vista de la evaluación está hecho solo para enredar a los estudiantes, en 65 metros, porque no son resultados posibles. A esa pregunta, que el resultado de la fórmula rápida a mí me va a dar 35, voy a colapsar el día del examen, ¿ya? ¿Me están siguiendo, cierto? ¿Me siguen el examen? Bien, Jessica, ¿lo tienes? Bien, bien, eso es lo que queremos. Jessica, Fran, ya lo tienen perfecto, estoy muy contento, mire. Igual lo voy a reforzar para quien esté viendo la grabación después, lo que sea. Si me aparece esta pregunta, la acabo de formular por completo, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia de frenado de un vehículo que transita 70 kilómetros por hora? Y ustedes dicen, fácil, voy a hacer mi cálculo. Es 70, tomo el 7, lo multiplico por 5. 7 por 5, 35. Busco el 35 en la alternativa y no está. No está el 35. ¿Qué hago entonces? Está el 45 y el 25. Entonces, ¿qué hago yo? Pienso en esta fórmula y ¿qué me dio? De 35 me dio más hacia arriba o hacia abajo, que era la pregunta original de Lisetti, me dio una aproximación más hacia el resultado de abajo, ¿cierto? Entonces la alternativa correcta o la más cercana, ¿cuál sería? 25 metros, ¿cierto? 25, Jessica, perfecto. ¿Por qué? Con la fórmula más exacta me da 27. Dice Jessica. Bravo. Qué bueno, me encanta. Me encanta. Lo mejor de esto es desafiarse a hacerlo. Para mí también es un desafío. Entre la pregunta que ustedes me hacen y desarrollarlo y que lleguemos a una respuesta. Y no es clase de matemática. Entonces siempre me voy a la distancia más baja. Es lo que nos pasó en este caso, Francisca. Buena, dice Lisetti. Excelente, Lisetti. Ahora, Lisetti, ya no monitos llorando. Necesitamos otros monitos alegres, ¿ya? Entonces, lo tenemos ahí. Quiero ver lo que dice Tomás. Tomás dice, profe, no entendí por qué con esta fórmula nos da menos. Entiendo que se ocupa variable, pero la distancia es mucha. Si 4 por 5 es 20, entonces no es seguro sacarla multiplicándolo por 5. Exactamente. Tu última pregunta es una pregunta cerrada. No es seguro, no es seguro, Tomás. Y la pregunta, ¿y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque es más aproximado y fácil de recordar, ¿ya? Pero ojalá pudieras hacer el elevar al cuadrado, dividir por 180 y multiplicar por 100. Pero es muy difícil, mentalmente y nervioso el día de la prueba, o sea, complicado, ¿ya? Y para muchos ejercicios sí aplica, sí funciona bien. Pero justamente para esa pregunta que está ahí es muy, muy complicado, ¿cierto? Así que por eso les dejo el ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Qué hago entonces? Me voy a sumar a la pregunta de Cristóbal y voy a ser más crítico. Yo voy a dar un paso más crítico para el desafío. Profe, ¿qué hago entonces? No me puedo memorizar esa fórmula. No puedo elevar al cuadrado el 9 al cuadrado, el 180. ¿Cómo lo hago? Fácil. Ejercito esto antes. Revisen esta grabación después. Ahora lo estamos grabando, ¿cierto? Revísenlo después. Practiquen. Cuando les aparezca la pregunta con esta alternativa que hacia dónde aproximo, háganla con lápiz y papel en su casa. Háganla y digan, ahí está, 25. No es 45, es 25. ¿Ya? Porque así van a estar claros con ello y cuando lleguen a la prueba no va a ser necesario hacer todo, porque la pregunta va a ser muy parecida. ¿De acuerdo? Ahí está, entonces siempre me voy abajo. Buena, dice Licetti. Ahí sí, Licetti, me gusta. Dice Fran, pero otro caso me puede dar una distancia mayor. Pero en otro caso me puede dar una distancia mayor. Depende del caso, Fran, ¿ya? Pero las preguntas son unas preguntas determinadas, ¿ya? O sea, yo no he visto una pregunta que diga qué distancia frenaba su vehículo a 30 kilómetros por hora. Rarísimo, ¿ya? Muy raro. O sea, cada vez que debo hacer resultados se debe hacer cálculo complejo
y comparar. Si puedes, Katy, ideal. Sobre todo cuando lo estés estudiando, para que el día de la prueba esté más tranquilo. Yo tengo que dar la prueba 12, gracias porque eso era lo que me tenía más preocupado. Bien, Caro, excelente. Vamos, Caro, tú puedes. Mira qué buena anda virtual. Gracias, se pasó. Perfecto, Lisette. ¿Qué se hace en CSO? Jessica dice. ¿Qué se hace en ese caso? Ah, ya lo explicamos. Sí, yo igual confundía. Gracias, profe. Siempre da una respuesta más baja. María Eugenia dijimos que en este caso. ¿Ya? Eso, ¿cómo se dice? No es un axioma científico, sino que es un buen heurístico. O sea que es bueno seguir esta regla porque siempre me va a aproximar. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Lo tenemos? Qué maravillosa esta slide. Ya. Después de esta slide, entonces, lo voy a dejar ahí. Y la vamos a registrar. Voy a borrar estos dibujos. Vamos a cambiar de pantalla. ¿Ya? Y nos vamos a ir a nuestro test. Test de hoy. Ustedes, ahí voy a confirmar que lo estén viendo en la pantalla. Ya lo están viendo. Y vamos a comenzar a responder. Perfecto, Fran. Ahora entendí solo practicar. Excelente, Jessica. Estoy súper contento, de verdad. Estoy como emocionado de que tanta gente me diga, lo entendí. O me digan, profe, por fin. Nadie me lo explicó. Ni un video, ninguna parte lo podía entender. ¿Ya? Así que eso, muy, muy bueno. Vamos a nuestro test de hoy. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¿Listos? Vamos entonces a nuestra primera pregunta. Las variables a considerar sobre la caja de cambios son, ¿recuerdan que hablamos de la caja de cambios? La marcha y la velocidad, o la velocidad y la cantidad de combustible, la marcha y el tiempo conduciendo. ¿Qué les suena más lógico? La A, Silvia, también lo dijo Evis, Cristian, Francisca, María Eugenia. Vamos por la A. Segunda pregunta. Para que el cinturón sea eficaz, debe estar la banda abdominal, no debe pasar por los huesos de la cadera, ¿cierto? O lo más suelto posible. Homologado, bien anclado. ¿Qué creen ustedes? C, homologado, yo creo que es holgado. Bien anclado, bien colocado y ajustado al cuerpo. Bien, Jennifer, María Eugenia, vamos por la C. Siguiente pregunta. Miren lo que acaba de aparecer. ¿Qué tal? Es parte de lo que estudiamos, ¿no? Fíjense, y con los números que estudiamos. La distancia de frenado es la que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. Sí. En condiciones normales, ¿cuál sería aproximadamente su distancia de frenado si usted circula 90 kilómetros por hora? Y aquí, fíjense bien, lo que tú decías, Lisette, 45, 35, ¿qué hago? Entonces aquí es donde nosotros podíamos hacer nuestro cálculo. ¿Qué acabamos de hacer? Y vuelvo atrás para mostrarlo. Aquí está, a ver si aparecía con lápiz. Déjenme volver atrás, a ver si puedo hacer que vuelvan los dibujos de Zoom. Eso es de locos. Y si lo logro, uno, increíble. Increíble, ¿cierto? Hice volver atrás el dibujo de Zoom. Ahí está, exacto. Entonces teníamos el de 90, lo habíamos hecho 90. ¿Cuánto nos dio 90? Nos dio 45 con las dos fórmulas, ¿cierto? ¿Eso nos dio 90? 45 con las dos fórmulas. Entonces volvemos a nuestro examen y es muy fácil. Ahí está, exacto, dice la Caro. 45 metros. No hay otro tan cercano para que me confunda, ¿ya? Y el cálculo con 90 da igual con las dos fórmulas, así que esta pregunta está perfecta. Genial, Liseti. Vamos a la 4. Si se enciende una luz de advertencia al nivel de presión del aceite, ¿qué indica? ¿Qué nos está indicando esto? ¿Que falta aceite? ¿Que la presión es correcta? ¿O que el aceite está en mal estado, que está sucio? Ojalá no salga esa, María Eugenia. Sí, ojalá. Ojalá, y una de las más difíciles que le salga perfecta. Fran dice A, Irma también, tú dices A, vamos con la A. Y Fran preguntaba ahí, ¿cómo sería la pregunta si quieren que diga la distancia de frenado total? Sumaremos, no, es que no existe la distancia de frenado total, Fran. Distancia de reacción, distancia de frenado y la distancia de detención. Eso es ambas distancias. R más F igual detención total. ¿De acuerdo? Vamos a la 5. Ah, ya, perfecto. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, del sistema de freno y de la velocidad. ¿Es verdad? La distancia de frenado. Ah, verdadero. ¿Por qué? La de reacción, ¿quién reacciona? Pregunta para ustedes, ¿quién reacciona? Aparte de la alternativa. ¿Quién reacciona? El conductor, perfecto. ¿Y el conductor en cuánto tiempo reacciona? Un segundo. No, 12 segundos, Cristian. Un segundo. Un segundo, perfecto. Si voy a 120 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo me demoro en reaccionar?
Un segundo. Si voy a 80, ¿cuánto me demoro en reaccionar? Un segundo. O sea, independiente de la velocidad, yo me demoro un segundo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuánto voy a recorrer en un segundo a distintas velocidades? Va a ser distinto, pero siempre la reacción en un segundo. En cambio, el frenado depende. Por eso el cálculo que nosotros hacemos es con la calzada en buen estado, con los neumáticos en buen estado, todo plano en el fondo. Pero la distancia de frenado puede aumentar. Y aquí viene una pregunta que si les aparece o algo parecido puede ser muy difícil. Distancia como 12 por 3. No, cifran, así es. Sí, tal cual. Así lo calculas. Sí, con los dos primeros. Muy bien. Porque si no sería 1 por 3. No daría. Sería como ir a 10 kilómetros por hora. Es 12. Tal cual. Pero pregunta, difícil para todos. ¿Cuánto puede aumentar la distancia de frenado en una calzada con hielo, como ocurrió en Coyhaique el año pasado, 2022? ¿Cuánto puede aumentar la distancia de frenado? La condición climática de hielo es la más peligrosa. Silvia, María Eugenia, Lisetti, secas, perfecto, hasta 10 veces. Entonces imagínense lo que calculamos de la distancia de frenado, que decíamos que era 30, ¿cuánto? 45 metros, 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Alguien no iría a 90 en hielo, pero se encuentra con una zona de hielo, una zona sombría, esas son las zonas con hielo, ¿cierto? En una cuesta, 90, y quiere frenar, y hay hielo. Si su distancia de frenado 90 era 45 metros, multiplíquenlo por 10, 450 metros. Eso se podría desplazar el vehículo, ¿ya? 450 metros. Vamos a la siguiente. Estamos en una clase bien explicativa. Al estar estacionado, ¿qué debería hacer usted justo antes de poner su vehículo en movimiento? Seleccionar bien la primera marcha, mirar a su alrededor y checar los puntos ciegos, ajustar solo los espejos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la B? Irma, Jennifer, B. Fran, están todos diciendo una alternativa. Es una. Jessica dice B. Claudia dice B. Dejámosla B. Perfecto. 7. En relación a los neumáticos de un vehículo, ¿cuál afirmación es incorrecta? Estas son las preguntas un poco pesaditas, ¿cierto? ¿Cuál afirmación es incorrecta? Veamos, si sube los escalones o vereda de un vehículo puede producirse deformaciones, si la presión se ajusta a los neumáticos, están fríos, si los neumáticos deben cambiarse al menos cada 5 años. ¿Cuál es incorrecta? B, C, dicen ustedes. B, C, ya la B está tomando más fuerza. Que si la presión se ajusta cuando los neumáticos están fríos, se tendrá una presión superior a la adecuada y una presión inadecuada contribuye al desgaste. Eso es incorrecto. Dicen ustedes, perfecto. Dejamos esa. Eso tiene relación a cuándo se echa del aire, ¿cierto? Cuando están fríos se tiene la presión buena, excelente, Fran, muy bien. ¿De qué forma calcula usted la distancia de reacción? La distancia de reacción la hacemos multiplicando por 3, 4, 5. Bien, Silvia, la A, por 3. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso del cinturón de seguridad? Una afirmación verdadera. Es muy chistoso cómo está escrito. Una afirmación verdadera. Para quienes viajan en asiento trasero del automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. ¿Verdadero? El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. ¿Verdadero? Los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente. B, Carolina, Claudia, muy bien. Vamos a la siguiente. Si al estar en pendiente activo el freno de mano, puede encenderse el motor. El auto no debe moverse. El auto puede moverse no más de 1 metro. Si al estar en pendiente activo el freno de mano. B también están diciendo todos. Perfecto. 11. ¿Cuál aseveración es verdadera cuando aumentamos la velocidad de 40 a 80 kilómetros por hora? ¿Cuál aseveración es verdadera cuando aumentamos la velocidad de 40 a 80 kilómetros por hora? Hay algo que aumenta. Se duplica la energía cinética, se duplica la distancia de reacción. B dice EVIS. Ponemos la pista. ¿Alguien lo quiere? Recuerda buscar la afirmación que es verdadera. A, están diciendo hartos A, B, también dicen C. ¿Se duplica la distancia de reacción? ¿O la energía cinética? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? No, dice B, C. Ya pues, tiene que ser la que ustedes me digan. A, dijo la mayoría, tengo, mira. Daniel, Francisca, Irma dicen A. Matiz dice A. Ya, vamos con la A. Vamos a dejar la A. Suponga que usted va a 90 kilómetros por hora aproximadamente.
¿Qué distancia recorrerá su vehículo del momento en que se percata de un peligro que hay más adelante hasta que comienza a frenar? O sea que estamos hablando de que desde que se percata del peligro, lo ve, piensa y comienza a frenar. O sea, eso es reacción. ¿Qué significa? Bien, María Eugenia. Irma Claudia, que es 27 metros al tiro. ¿Me complican la otra cifra? No me complica, porque es 27 metros. Ni un problema. Siguiente. De todos los elementos del vehículo, los que requieren mayor revisión son los frenos, el sistema de suspensión, los neumáticos. ¿Cuáles requieren mayor revisión y estar en óptimas condiciones? Ustedes dicen que EVIS, que es Katy también, que son los frenos, ¿cierto? Un freno en mal estado o provocar un accidente. Neumático en mal estado tal vez no puedo andar. Vamos a cómo se debe regular adecuadamente la separación de la cabeza del apoyacabezas. Esto es seguridad pasiva. ¿Cómo se debe regular adecuadamente? La separación debe ser la suficiente para la comodidad, separación de unos 4 o 6 centímetros. La separación de apoyacabezas debe estar mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. Entre la B y la C. ¿Qué dicen ustedes? C. María Eugenia decía B. B, C, C. Ya está ganando la C. ¿Dejamos la C? ¿Alguien más? Sí, bien, Jessica, gracias. Un amortiguador en mal estado nos afecta físicamente. Un amortiguador en mal estado que está diseñado para absorber las irregularidades de la calzada. Entonces, sentimos mayor cansancio, vamos saltando todo el rato. Nos afecta físicamente, nos hace la digestión más lenta. ¿Qué creen ustedes? Dice Tomás, Eddie y Jessica. Cansancio, estrés, nos da aburrimiento. Ahora, ¿cuál es una posible causa del sobrecalentamiento del motor? Una posible causa. Sistema de refrigeración obstruido, falta de líquido o fugas, batería con baja carga, insuficiente paso de agua, bajo nivel de agua en la batería. Dice Claudia. Francisca, Jennifer, María Jesús. Vamos con la 17. El sistema de airbag solo afecta si se usa en conjunto con cinturón de seguridad, un buen sistema de sensores, un buen sistema de activación. Dicen ustedes, cinturón de seguridad. 18. ¿Cuál afirmación es correcta respecto al cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado. El cinturón bien tensado brinda mayor seguridad. Todas las mencionadas, no estoy seguro que un adulto lleve a un niño, no es seguro. C, dice Silvia. O sea que todas. Jennifer también, María Jesús también, todas. Y penúltima, miren cómo nos ha salido un montón de preguntas de este tipo. Suponga que en una ocasión su distancia de reacción, aquí me están dando la distancia de reacción, es de 10 metros. No tengo que calcularla, la tengo. 10 metros. Su distancia de frenado es de 8 metros. Perfecto. 10 metros, 8 metros. Su distancia de tensión total es de 18 metros. Perfecto. ¿Cuál sería su distancia de tensión si sigue conduciendo una calzada de idénticas características y condiciones, pero aumenta al doble su velocidad? ¿Qué es lo que ocurriría si aumenta al doble su velocidad? D, dicen ustedes. 52 metros. Bien, la vamos a dejar, vamos a ver al final si está ok. Si se enciende la luz que advertencia del nivel de combustible, ¿qué indica? Que el nivel de combustible está correcto, que el nivel de combustible está por acabarse, o que el nivel de combustible está totalmente lleno. B, dicen ustedes. B. Listo, revisamos al tiro, tendremos el 100% bueno, ahora ya. No, la 13 es una que pensamos que sí, pensamos que no. Y eran los neumáticos. De todos los elementos, ¿cuáles requieren mayor revisión? Son los neumáticos. Bien, para lo que pensemos. Podrían ser los frenos, porque los frenos pueden provocar un accidente. Pero, para la pregunta, son los neumáticos. Se los dejo ahí por si alguien quiere ver la respuesta. Bien, nos equivocamos en una, pasamos, ¿cierto? Estamos bien. Así que no se preocupen por eso. Estamos muy, muy bien. Miren, voy a abrir, antes que termine la grabación, Google, para poner cómo calcular distancia de reacción práctica test. Y nos vamos de inmediato. ¿Cómo se calcula la distancia de frenado? Los artículos escritos por el profe, se los escribí para que los podamos explicar. Y miren, aquí está la distancia de frenado y también explico qué ocurre si se aumenta, ¿ya? Entonces, ahí se explica claramente y abajo tenemos la opción de ir a los otros artículos. Se los doy al chat el link para que lo puedan utilizar. Ahí está, ¿ya? Lo pueden buscar en Google. ¿Cómo se hacía para la 19? Dice la Fran. Vamos a la 19, volvemos aquí y elijo la 19.
Claro, ahí está, Fran, el tema de aumentar. Y si tienen un minuto y estamos, sí, estamos, ha sido súper extensa la sesión, la grabación va a quedar gigante, pero es importante, ¿ya? ¿En qué sección están los test de las batallas? Mira, te envío la batalla también. Aquí está. Ahí está la batalla que acabamos de hacer. Y voy a volver a la presentación, ¿ya? Con esta super sesión extendida, para ver qué pasa con el aumento. Mira, Fran y todos. Ahí teníamos la reacción, el frenado, la distancia de tensión a 80 kilómetros. Aquí lo tengo a 120. ¿Ya? Tengo a 40, 80 y 120, que es para duplicar y triplicar. Pero ahora, ¿qué pasa? La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve eso, el aumento de la velocidad? Si quiero aumentar la velocidad al doble, multiplico por 4, porque es 2 elevado a 2. Eso significa la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Ya? Para no enredarme, voy de inmediato al doble multiplicar por 4. ¿Ya? Luego, la distancia de frenado, ¿cómo va a aumentar? 4 veces. Cuando aumento la velocidad al doble. Si aumento la velocidad al triple, va a aumentar 9 veces. La de frenado, la de reacción, al doble es 2 y al triple es 3. ¿Ya? Porque era en un segundo. Entonces, esto, llevado a números, para que ustedes lo vean, fíjense bien. Aquí lo tengo como tabla. Ahí está. Reacción, la distancia de reacción, cuando aumento la velocidad al doble, ¿cuánto aumenta? Aumenta al doble, multiplico por 2. Si aumento la velocidad al triple, multiplico por 3. ¿Ya? Pero en el frenado es por 4 y por 9. ¿Ya? Y así se ve a distintas velocidades. Fíjense bien. Aumentando al doble y aumentando al triple. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? ¿Lo pueden revisar también ahí? Perfecto. Entonces, les muestro cómo. A 40 kilómetros por hora, ¿ya? 40 kilómetros por hora, me dicen que aumento la velocidad al doble. ¿Qué le pasa a la reacción? Si era 12, ya me daba 12 porque en un segundo era 12, aumento al doble. Me va a demorar 24 horas, ¿cierto? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y al triple es por 3. Fácil. En la reacción. Pero en el frenado, lo que está en rojo, el de distancia de frenado a 40 kilómetros por hora era 9. Pero al doble lo multiplico por 4. Al triple multiplico por 9. ¿De acuerdo? Así es que, chicos, eso es todo. Espero que estén muy bien. Mañana nos conectamos nuevamente. Ahí, si les digo al inicio que es asincrónico, ustedes me van a entender bien. Así que, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Espero que hoy hayan habido muchas claridades en la clase. Les haya servido muchísimo. Un abrazo a todos. Feliz año a los que primera vez que se conectan. Espero que estén muy bien. Nos vemos de nuevo y los voy a seguir acompañando en esta preparación para su examen. Feliz año también, Cristóbal. Que les vaya súper, súper bien. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao, chao.